Feliz sábado, bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Villa Martelli. Hoy constamos de dos partes, la primera parte de adoración y la segunda parte del tema de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y pueden mandarnos un mail, cualquier cosa si tienen alguna consulta. Espero que les guste. Muchas veces me pregunto por qué me ama a mí. Tantas veces yo fallé, sin embargo me ama. Cuando estoy desanimado y cuando todo va mal, Cristo viene a mi lado y me da su paz. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie
antes que ser rey de cualquier nación, y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación, y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas nos haré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No puse nombre, te puse nombre, te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre, te puse nombre, te puse nombre, mío eres tú. Manos blancas, parábola india, de Blanco Belmonte. Por la campiña llena de flores, por la campiña de flores llenas, marchan cantando 3 niños buenos, de frentes blancas como jazmines, de ojos azules, dulces y tiernos. Rubios niños van por un premio que el buen monarca de faz serena tiene ofrecido desde hace un año al que cual premio de su pureza muestre las manos mejor cuidadas, manos que copien fulgor de estrellas. Marchan cantando los niños buenos y al fin llegaron a la risueña y hermosa corte, donde amoroso y afable impera el buen monarca que cual corona nieves de un siglo plácido ostenta.
con blanda risa. Sus manecitas tendió el primero y alegre dijo: la blanca espuma del arroyuelo que mi hogar besa quiso prestarme la argentería de sus cristales cuando se quiebran. Humilde y dulce, sus manecitas mostró el segundo y alegre dijo: las azucenas, agradecidas a mis cuidados, quisieron darme blanca pureza. Humilde y dulce, sus manecitas tendió el tercero. Nunca en la tierra hubo un armiño de tal blancura. Y alegre dijo: yo soy labriego, y en sus faenas a mi buen padre le doy ayuda, y el roce duro de la herramienta, y el sol, la lluvia, y el viento helado, mi piel curtiendo, la hicieron negra. Pero una tarde miré a un mendigo que iba pidiendo de puerta en puerta, y al ver el hambre del desdichado, le hice regalo de mi merienda. Besó mis manos el pordiosero, lágrimas dulces derramó en ellas, y desde entonces, señor monarca, mis pobres manos no me avergüenzan. El rey Augusto bajó del trono, y ricas preseas, y los clarines y los tambores, batiendo alegre la marcha regia, con voz sonora fueron contando por las ciudades y las aldeas. Blanca es la mano que limpia el agua, blanca, muy blanca, la que azucenas cuida amorosa con dulces celos. Pero es la mano toda pureza la que es bendita por el trabajo, la que el mendigo con llanto riega. Muy feliz sábado, querida iglesia, aquí presente, y la iglesia que tenemos allí virtualmente también. Es un gusto poder estar y hoy compartir el mensaje de Dios. Y realmente es un gusto poder acompañarlos. Ustedes saben que siempre los primeros sábados de cada mes estoy aquí en Martelli y yo me siento como en familia. Recién le decía a Rosendo, aparte de ya ser miembro oficial de la iglesia de Martelli, siempre nos han recibido de forma tan cálida, de forma tan amorosa en cada culto, ya sea virtual o presencial, lo que podemos hacer, pero siempre con mucho cariño, con mucho amor, y eso se nota, ¿no? Y quizás aprovecho a poder saludar a los amigos que están allí en el Zoom. Esto de la tecnología nos permite también poder estar en forma simultánea, así que ahí aprovecho a saludar a algunos que están desde el Zoom también, ¿sí? Aquí cuando me deje ingresar ya puedo ir viéndolos, algunos de ustedes que también están conectados. Tenemos 15 participantes, ¿sí? Conexiones en total. Así que ahí tenemos a Javier, a Sandra, yo los estoy viendo, hermanos, yo los estoy viendo. Tenemos allí a Santiago, sí, a Dorita también presente. Tenemos por allí, a Orne, dentro de la pantalla de Orne, la familia aquí de Rosendo.
Tenemos a Marcelina también presente allí. Tenemos una persona muy especial para mí, que es excelente, y mi compañera allí, a mi esposa, que está también presente. La persona más linda que está en el Zoom, ¿sí? La persona más linda. No se ofendan el resto, todos son lindos. Pero la más linda está allí, mi esposa. Tenemos también a Roberto, allí presente, al pastor. Tenemos por allí a Lili, y tenemos a Beto, a la familia Pastrana presente también. Tenemos allí a Damaris, que ahí la estamos viendo también, la saludamos. Y bueno, aquí también presente a los hermanos que están. Tenemos a Eliezer también, a Juli, a Pri, a Ramón, a Fabián, allá a Anita, que también nos conducía, a Robert, y obviamente también a Rosendo, aquí presente. No me estoy olvidando de nadie, los saludamos a todos y vamos a disfrutar juntos del mensaje de Dios para nosotros, y que me parece que es un mensaje que a mí me hizo mucho bien, porque me hizo recordar. Yo recuerdo que cuando conocimos la iglesia con mi familia, siempre mi abuela fue la que nos llevaba a la iglesia. Mi abuela era la maestra de escuela sabática, entonces yo recuerdo que allí mis tíos nos pasaban a buscar. Mi tío era justo el anciano de la iglesia de Berazategui, zona sur, y yo recuerdo que mi abuela era la maestra, era mi maestra, así que tenía beneficios allí el alumno. Y recuerdo de que siempre ella nos contaba las historias bíblicas, ¿no? Como cualquier clase de escuela sabática, pero había una historia que a mí siempre llamó mi atención, una historia muy conocida por nosotros, pero también una historia muy cuestionada por muchos. Y no solamente cuestionada por eruditos, sino por diferentes personas. Y hoy quiero que podamos hablar de esta historia que recuerdo desde mi niñez, estoy seguro que la conocen, pero que también fue una historia muy cuestionada, y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Es la historia de Jonás. La conocemos hasta de memoria, ¿verdad? Sabemos lo que le pasó a Jonás, y que creo que hasta canciones tiene nuestra iglesia sobre esa historia, ¿verdad? La historia de Jonás, una historia muy conocida, pero muy cuestionada. ¿Y por qué muy cuestionada? Vamos a ir al libro de Jonás, ¿sí? Vamos a estudiar esta historia. Obviamente que no nos va a dar el tiempo para poder ahondar en todos los detalles, y van a ver que esta historia tiene detalles impresionantes, impresionantes, que quizás el relato podría ser, y nos podría sonar a veces un poco infantil, pero yo digo de que Dios, muchas veces, este Dios Padre, este Dios paternal, usa diferentes lenguajes para acercar a sus hijos a Él, y lo utiliza a través de estas historias. Y vamos a ver algunos detalles allí. De paso, el libro de Jonás se cuestiona porque hay muchas cosas medias muy milagrosas. Como por ejemplo, la que quizás más conocemos nosotros es esta del gran pez, que lo traga a Jonás, y él está 3 días allí adentro del estómago del pez, que algunos hasta le dicen ballena, y algunos hasta en las imágenes, si ustedes googlean y demás, muchos dicen, bueno, para tragar a semejante hombre se necesitó una ballena. Pero si nosotros vemos también incluso un poquito en el relato, no menciona que es ballena, que es un gran pez. Y de paso, en el Mediterráneo tampoco había ballenas, ni hay ballenas. Entonces la mejor traducción allí del relato es un gran pez. Pero muchos se han cuestionado esto, y hasta a veces hay problemas de traducciones con respecto a esto, y bueno, algunos cuestionan la autoridad del libro justamente por este animal que tragó a Jonás.
Pero no solamente se cuestiona el libro por este incidente, sino porque hay un montón de cosas extrañas del libro. Y los que leímos la historia de Jonás, y los que no la podemos repasar ahora, se cuestiona el arrepentimiento de Nínive en tan solo, ¿cuántos? Un día. En un día se arrepiente la ciudad de Nínive, que tardaba 3 días en recorrerla. Dice que el profeta, bueno, sabemos que se quiere ir para el otro lado, Dios de vuelta lo encamina, y en un día se termina arrepintiendo toda una ciudad pagana, hiperpagana en su momento. Era la metrópoli del mundo. Era una ciudad siria muy poderosa y muy sanguinaria. Y después vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero otro detalle es que es un libro que no solamente es cuestionado quizás por este arrepentimiento y demás, sino por algunos otros detalles que no quiero pasar por alto. Dios utiliza un gran viento y una gran tempestad, capítulo 1. Dice que en esta tempestad donde iba el profeta rumbo a Tarsis, Dios allí utiliza la naturaleza para cambiar la mentalidad del profeta forzadamente. Luego vemos el gran pez. Luego vemos que Dios hace otra obra impresionante, que es la calabacera, y dice que un gusano después la termina destruyendo en un margen de tiempo muy corto. Y después otro gran milagro, otra gran manifestación de Dios, que dice que hubo un gran viento cálido en el capítulo 4, el versículo 8. Dice que ese viento cálido, ese calor, hasta quema la piel del profeta. O sea, evidentemente es un libro donde vamos a ver la manifestación de Dios impresionante. En todos los capítulos. Hay detalles que nos van a ayudar a poder ver esto. Otros detalles, capítulo 1, versículo 16, que ahora después vamos a ahondar un poquito más, pero muestra que hubo marineros paganos que se terminan arrepintiendo también de un momento a otro. O los ninivitas, como mencionábamos, también arrepentidos. Evidentemente es un libro que va a hablar de la soberanía de Dios. ¿Y por qué hacemos toda esta introducción, hermanos? Porque este libro nos enseña mucho en nuestro tiempo. Entender la soberanía de Dios. Entender de que Dios puede hacer lo posible en lo que nosotros creemos imposible. Y que creo que esta imagen o esta idea nos va a traer paz a nuestro corazón hoy. Nos va a traer tranquilidad en saber de que tenemos un Dios soberano, un Dios que tiene el control absolutamente de todo lo que pasa o deja de pasar en este mundo, y que nada se le pasa por alto. Vamos a leer allí Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3, la introducción del libro. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir, ¿a dónde? A Tarsis, de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía rumbo a Tarsis, así que agarró sus cositas, se metió en la nave y salió rumbo a Tarsis. Sí, siempre decimos, Jonás hizo todo lo contrario a lo que Dios le quiso decir. Y si vamos a ver en la geografía, si nos ubicamos geográficamente, no les puedo mostrar ahora el mapa y demás, pero se decide ir para el otro lado, rumbo a quizás las costas de España, de la península de España. Así que si ustedes ubicamos, más o menos nos ubicamos allí, cerca de Nazaret, por ejemplo, porque el profeta vivía cerca de Nazaret, a 7 kilómetros, pero se termina yendo para el otro lado, a donde verdaderamente quedaba Nínive.
Y lejos de ese detalle, quiero que nos metamos en el personaje hoy de Jonás. Jonás era un profeta que estaba acostumbrado a profecías lindas. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia habla de Jonás antes. 2 versículos hablan de Jonás lejos del texto. El primero, y que quería que lo podamos compartir, es 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y esto, hermanos, realmente me llamó la atención cuando lo podía leer. 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 25 dice: en el tiempo de Jeroboam II, dice: Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de la llanura, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, hablada ¿por quién? Por Jonás, ¿sí? Por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Efer. Gat-Efer, 7 kilómetros de allí de Nazaret. Así que allí nos ubicamos un poquito geográficamente de dónde salió el profeta. Pero miren qué profecía estaba trayendo Jonás. Era una profecía linda, ¿verdad? Era un mensaje lindo de restauración, ¿sí? De paz, de tranquilidad. Y me imagino, no creo que haya ningún profeta presente entre nosotros, pero es fácil profetizar cosas lindas. Y Jonás estaba acostumbrado a eso. Jonás, incluso en el momento histórico en que está viviendo, es un momento tranquilo para el reino del norte, para Samaria. Era donde prácticamente Asiria no tenía tanto poder. Entonces estaba tranquilo Jonás, hasta que le llega la palabra del Señor de ir a Nínive. Ahora, Jonás, levántate y vas a ir un paso más allá. Y vas a ir a Nínive. Una ciudad netamente pagana, que su forma de conquistar era decapitar, que su forma de conquistar era esclavizar, y se considera una de las naciones más poderosas, una de las naciones más sanguinarias en su tiempo. Así que había que estar en la piel de Jonás también. Solemos criticarlo por su inestabilidad, y que de paso es muy inestable. Pero verdaderamente había que estar en la piel del profeta, sabiendo que tenía que ir a una nación mucho más totalmente poderosa, pero también netamente pagana. Así que Dios le da este mensaje, y que quizás algunos nos podemos sentir identificados cuando Dios nos conduce en nuestra vida a tomar decisiones verdaderamente desafiantes. Quizás no sea el estilo de Jonás, pero creo que todos, guiados por la providencia de Dios, muchas veces Él nos lleva a confrontarnos con situaciones muy complejas. Tomar decisiones que a veces nos ponen al frente de quizás nuestras propias debilidades. Y Dios envía a Jonás a realmente una tarea un poco compleja, pero Jonás decide hacer la tal humana, lo que hacemos nosotros muchas veces, y decide forzar las cosas y hacer su propio camino. Se mete allí al barco y bueno, se va rumbo a Tarsis. Pero el Señor, ahí vemos, levantó un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande. Entonces dice que los marineros tuvieron miedo, conocemos el relato, y Jonás dormía plácidamente en el barquito. Ahora, ¿no se preguntaron
¿Cómo podía dormir plácidamente Jonás? ¿Cómo podía dormir plácidamente Jonás en medio de una gran tempestad y sabiendo que no estaba haciendo lo correcto, pensando que se podía escapar de la presencia de Dios? Tan plácidamente. Y no me refiero al descanso que estábamos hablando hoy en la escuela sabática. Tan plácidamente. Y hermanos, quizás esto también me es un mensaje también para mí o para que podamos evaluar, ¿no? Jonás tenía una gran responsabilidad de que era transmitir el mensaje a los gentiles. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Quizás en el Nuevo Testamento tenemos la figura de quién, que transmite el mensaje a los gentiles. De Pablo. Pero en el Antiguo Testamento también tenemos, y quizás el primer profeta que se le da esta tarea, que está registrado. Hay que ir y comunicar el Evangelio a los paganos o a los gentiles. Es el primero. Y quizás recordamos el ejemplo de Pablo en el Nuevo Testamento, pero ¿cómo podía estar tan quieto? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para Jonás? ¿Cuál era ese propósito? Dios levanta allí el profeta y ¿cómo podía estar durmiendo tan tranquilamente? Hermanos, a veces nosotros queremos guiar las cosas a nuestra forma y a nuestra manera. Y a veces el pecado cauteriza el criterio de la responsabilidad. Y cauteriza el criterio de la presencia de Dios. A veces nos centramos tanto en cosas que para nosotros son, las podemos manejar o creemos saberla manejar, que nos olvidamos de la presencia de Dios, así como lo hizo Jonás, a tal punto de dormir cuando todo tiembla. Y esto me hace acordar a la parábola de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? Todas durmieron en un momento que no había que dormir. Cuando la barca se sacude, no es momento para dormir. Y también lo llevo y pienso en el momento que hoy estamos afrontando como iglesia. Sabemos que las parábolas de las 10 vírgenes, hay una comparación con nosotros allí en Mateo 25. Sabemos que vivimos en la iglesia del tiempo del fin o de la Odisea, donde hay cierta parálisis espiritual, donde no somos conscientes de que estamos en un barco que está tambaleando, donde estamos en un momento de crisis, donde hay desesperación, como estaban los marineros, que más adelante ustedes ven, que estaban verdaderamente desesperados. Hay desánimo y hay falta de referentes. Esta es la sociedad donde vivimos hoy, más allá que está atacada por un virus y demás. Pero en el momento cuando todo tiembla, no es hora de desanimarnos mutuamente, sino es hora de verdaderamente despertar y de dar la cara ante la situación, porque nuestro mensaje es de suma importancia para la barca. Jonás tranquilo estaba durmiendo. Y que quizás nosotros a veces, me hablo primeramente para mí, estamos tranquilos teniendo un mensaje tan relevante que puede transformar la vida de muchas personas que están en la barca. Y de muchas personas que están en el medio de la tormenta, como lo estamos hoy nosotros. Basta de dormir. Basta de dormir. Incluso, ustedes ven que se acerca el capitán y le hace unas preguntas, el capitán del barco, y que yo creo, hermanos, y me tomo la atribución de que Dios habló por medio de este capitán. Y van a ver de que en el capítulo van a haber muchas preguntas.
se hacen muchas preguntas. La primera es, ¿qué haces aquí, dormilón? Yo estoy seguro de que esa respuesta, esa pregunta, la hizo Dios. Por medio de este marinero, de este jefe. ¿Qué haces acá, dormilón? Y después dice, clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Hermanos, hoy es el momento para clamar a nuestro Dios. Hoy es el momento. No seamos dormilones como Jonás. En medio, cuando todo parece convulsionado, clama a Dios, clamemos a Dios. Y este clamor no va solamente de una oración, en un culto de oración, sino este clamor va con un estilo de vida. Clamemos a Dios. Hoy es el momento para clamar a Dios. Clama a Dios. Dios rompe el esquema de Jonás, lo despierta de su sueño. Buenos Dios, un Dios paternal, como mencionábamos anteriormente. Y allí le empiezan a hacer algunas preguntas la gente, los marineros. ¿Qué oficio tenés? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vivís? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Le empiezan a hacer el interrogante, ¿verdad? Porque no conocían la identidad de Jonás. No conocían verdaderamente quién era. ¿Quién es tu Dios? Nosotros estamos orando a nuestros dioses. ¿Y vos? ¿Quién es tu Dios? Un cristiano sin identidad trae problemas, como lo trajo Jonás en este momento. Un cristiano sin identidad trae problemas. Jonás trajo problemas allí en ese barco, porque por culpa de él y de su desobediencia, de su falta de identidad, estaban pasando lo que estaban pasando. Allí se le da la oportunidad a Jonás para hablar, y él dice, y él respondió, soy hebreo y venero al Señor, Dios del cielo y de la tierra y del mar. Ah, o sea que vos sos el que... Tu Dios es el que está permitiendo esto. ¿Qué mensaje dio Jonás en ese barco? Quizás a veces, hermanos, por no tener una identidad correcta, o por no pasar tiempo con Dios, estamos dando un mensaje totalmente diferente a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra iglesia, por no tener la verdadera identidad. Un cristiano sin identidad es verdaderamente un problema. Pero a la inversa, es realmente una bendición. Incluso Dios utilizó al profeta con su corta identidad de profeta para que esas personas después, más adelante, en el versículo 16 dice que aquellos hombres temieron al Señor y con gran reverencia, y le ofrecieron sacrificio y le prometieron votos, ¿no? Termina siendo un medio también para que estas personas paganas en su momento con otros dioses terminen siendo convertidos, ¿no? De alguna manera acudiendo al Dios de los cielos, y allí sabemos que lo arrojan al mar y un gran pez toma allí el control de la vida de Jonás por esos días. Luego conocemos la oración que hace Jonás desde el vientre del pez, pero vemos la bondad de Dios al darle oportunidad. Lo conduce nuevamente hasta la orilla de donde se había ido, de los kilómetros que se había ido, y nuevamente le da la posibilidad para predicar. Y en un día se termina haciendo lo que tendría que haber pasado. Pero no nos vamos a detener solamente ahí.
vamos a ver los últimos versículos que confrontan a Jonás con Dios. Dice que, bueno, el mensaje llega a Nínive, se pregona contra ella, hay muchas personas convertidas, pero luego dice que Jonás sale de Nínive y quiere ver lo que Dios va a hacer con esta ciudad en primera persona. Así que se retira, sale de la ciudad. Dice el capítulo 4, el versículo 1, pero esto desagradó en extremo a Jonás y se enojó porque los ninivitas se habían arrepentido. Y ahora desde primera plana se quiere sentar a ver cómo Dios iba a destruir la ciudad o iba a hacer algo con los ninivitas. Dice que él oró al Señor y muy enojado, Dios le hace la siguiente pregunta. ¿Haces bien en enojarte tanto? La blanda respuesta aplaca la ira. Dios le podría haber dicho otras cosas, ¿verdad? Pero miren con este tono tan paternal, como le habla un papá a un niño, o como le debiera hablar un papá a un niño. ¿Haces bien en enojarte? Reflexiona. ¿Haces bien en enojarte? Cuenta la historia de un hombre comerciante que salía rumbo desde Guayaquil, desde Ecuador, justo estaba mi esposa presente, representando allí a sus tierras. Sale un barco con este hombre, seguramente ustedes habrán escuchado alguna historia, y este barco iba camino a unas islas donde tenían que dejar cierta mercancía. Este barco choca con los corales y todos los marineros terminan en el agua, el barco termina prácticamente hundido, y cuenta la historia que solo hubo un sobreviviente que termina siéndose llevado por la corriente hasta una isla, y donde allí en esta isla, sin provisiones, sin absolutamente nada para poder subsistir, empieza a desarrollar el espíritu de supervivencia. Incluso hay algunas películas en base a esta historia. Y bueno, lo primero que necesita es agua, es buscar una fuente de alimento, entonces empieza a ver algunos cocos, algunas cosas por allí, y decide armarse una choza. Precaria, obviamente, de acuerdo a lo que había por allí. Decide empezar a hacer las señales que hacen en las arenas aquellos perdidos, pero nada pasaba, y pasaban los días y seguía perdido. Pero cuenta por allí una parte de la historia, que un día este hombre sale a buscar sus provisiones para el día, y la casa, debido al calor, la choza que tenía se prende fuego. Quizás alguno conoce la historia, ¿eh? Se prende fuego. Y este hombre ve que el fuego se estaba llevando a su única pertenencia allí en la isla, y muy enojado, empieza a maldecir a Dios de alguna u otra manera con ciertas preguntas. ¿Cómo me podés hacer esto? ¿Cómo podés permitir que yo esté pasando esto? Pero dice que después de estas preguntas se acuesta en la arena fría esa noche, y al otro día, muy enojado él todavía, ve a lo lejos que se acercan unos barcos. Y obviamente estaba la oportunidad para empezar a hacer señas y para empezar a poder de alguna manera ser socorrido. Lo llegan,
lo socorren y este hombre hace la pregunta de, bueno, ¿cómo me encontraron? ¿Cómo me pudieron encontrar? Y allí los que los rescataban dicen, ¿cómo te pudimos encontrar? Si vos nos hiciste una señal de humo para poder encontrarte. Y ahí queda la historia, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho a Dios, ¿por qué tal situación? ¿Cuántas veces hemos visto que se incendia la casa, ya sea de tu vida o ya sea de este mundo, y hemos hecho estas preguntas de reclamos? Estas preguntas a la tal, quizás Jonás, cuando creemos que nosotros podemos manejar la circunstancia o la situación. ¿Cuántas veces? Saben que esta pregunta yo me la hice hace 2 semanas. ¿Cómo van a decir, pastor? ¿Cómo va a ser? Me tocó visitar a Marta. Marta estaba en el hospital italiano. Fue algo que a mí verdaderamente me impactó muchísimo, porque vi allí a su hijo de 13 años que estaba internado en terapia con una leucemia fulminante. Había sido trasplantado por allí por un trasplante de médula y no había funcionado el trasplante. Yo entro a la habitación, no me imaginaba las condiciones en las cuales verdaderamente estaba Lucas, y ya con su cara, lo primero que se me pasó por la cabeza es, Señor, ¿por qué? Señor, es un chico de 13 años. Y yo lo miro a Lucas, él sabía que el pastor lo iba a ir a visitar. De paso, luego yo sé que él se quería bautizar y demás en la iglesia, y un montón de planes y de sueños, como un chico de 13 años. Y me mira y llora. No podía hablar, tenía un montón de cosas. Cuando yo miro, y todavía me queda esta imagen, él llorando, yo en mi mente, preguntándole a Dios, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué esta madre tiene que pasar por esta situación? Si a mí me impactó, Señor, ¿cuándo vas a venir? Ese mismo día había tenido también un contacto con otro chico de 13 años, pero de la mejor manera, un chico que gozaba una salud impresionante, y encontrarme con esos hermanos fueron un montón de preguntas a mi mente, y ver mientras hoy Lucas ya descansa, pero a lo que voy es que muchas veces quizás nuestra reacción natural y normal cuando la casa se prende fuego es cuestionar. Es cuestionar. Pero ¿saben lo único que nos da paz, así como pasó con Jonás, que cuestionó a Dios? Incluso lo último del capítulo, Dios le dice en el versículo 9 del capítulo 4, ¿tanto te enojás, Jonás? ¿Tanto te enojás por esta situación? ¿Tanto te molesta? ¿Tanto, Jonás? ¿Tanto?
Hermanos, lo que a mí me da paz es que Dios es soberano y que Él tiene control absolutamente de todo. Y así como en ese momento con Lucas, mirándolo, se me venían esas preguntas, a la vez se me venía la única respuesta que hoy tengo, que obviamente es inconclusa y todavía falta armarla, y lo sé que lo armaré cuando Cristo venga. Pero lo que me da paz es saber que Dios es soberano, que Dios tiene control, así como lo vemos en esta historia. Dios es el que tiene control, incluso en nuestras malas formas de preguntar o de cuestionar. Último versículo del capítulo de esta historia inconclusa. Dice, y Nínive tenía más de 120.000 personas que no disciernen entre su mano derecha o su mano izquierda. Algunas traducciones van a decir niños. Y muchos animales. ¿Y no tendré yo piedad de esta gran ciudad? Y ahí termina la historia. No sabemos cómo continúa. Pero miren que Dios utiliza un recurso para decirle al profeta, deja de cuestionar. Yo voy a tener piedad por el vulnerable. Niños y animales. ¿Cómo yo no voy a tener piedad por los más vulnerables? No solamente por los que no son vulnerables o están en situación normal, pero creo que en este mundo y en estas condiciones todos estamos en un sentido de vulnerabilidad. ¿Cómo yo no voy a poder tener piedad? ¿Cómo no voy a estar al cuidado de los más vulnerables? Hermanos, Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que puede hacer que un gran pez conserve la vida del profeta. Dios es un Dios que puede hacer que los vientos se desaten. Dios es un Dios que también puede hacer que un gusano y una calabacera cumplan una función hasta didáctica para un profeta. Pero también Dios puede hacer de que en medio de este gran mundo de caos, de crisis, de gente que llora en esta situación, hoy podamos ser un bálsamo para una nación, para una ciudad, para un pueblo, para una familia, para un amigo. En medio de tanto dolor, recordad de que Dios es un Dios soberano. Y que esta respuesta a quizás tantas preguntas también van a ser respondidas por el gran Dios de los cielos cuando Él venga a buscarnos. Que Dios nos ayude, hermanos. No es fácil la tarea que tenemos de predicación del Evangelio. No es fácil, sin duda, la responsabilidad que tenemos ante Dios y el privilegio de poder compartir su mensaje. Pero a la vez tenemos a un Dios paternal, a un Dios que con bondad nos pregunta, ¿es necesario que hagas tantas preguntas? Cuando yo tengo el control absolutamente de todas las cosas, incluso de la misma muerte. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder aprender del libro de Jonás. Hay un montón de lecciones más, pero que podemos internalizar para nosotros. Vamos a orar juntos. Padre Dios de los cielos, bendito Dios, te damos gracias por la historia de Jonás. Gracias, Padre, porque vemos a un Dios que con bondad, que con paciencia, incluso en nuestros cuestionamientos o en nuestra forma de ver las situaciones, con amor, nos dejas bien claro de que tú eres el soberano
de que tú eres el que mantiene el control de las situaciones, independientemente del dolor que reina sobre este mundo, de pecado. Gracias, Padre, porque nos motivas a poder consagrar nuestra vida, a poder verdaderamente tener una comunión contigo, que podamos tener identidad y que sin duda seamos un bálsamo en medio de esta gran barca, que podamos ser un bálsamo para esta ciudad, para aquí, para Villa Martelli, que podamos ser aquellos que den un mensaje poderoso y que también estemos dispuestos a ser llevados a donde tú nos quieres colocar. Señor, si nos das las oportunidades de hablar, por favor, danos las palabras que decir. Y que en este momento podamos decidir preferirte a ti antes que a cualquier cosa que se nos pueda ofrecer este mundo. Señor, en tus manos nos ponemos. Gracias, buen Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden activar la campanita para que les puedan llegar todos nuestros videos los sábados a las 11 de la mañana. Nos vemos pronto.